Buenos días, estimados estudiantes de nuestra institución Teniente Coronel Alfredo Benifaz, como siempre comprometidos con el sostenimiento de la calidad educativa. En nuestra área de Ciencia y Tecnología, tanto el profesor Orozco Cruz Williams como la profesora Granados Pomagarín, dirigidos especialmente al tercer año de secundaria, vamos a dar esta nueva sesión. Uno de los componentes que normalmente usamos a diario, que es o que tiene una importancia muy trascendental, en la cual nosotros como bonifacinos podemos plantearnos algunas de las consultas, ¿no? Como por ejemplo, qué tipo de compuesto es el que consumimos, si en este caso es una sal, que le da un sabor especial a nuestra comida, cuál podría ser su posible fórmula, qué elementos lo forman, y si es el único producto con estas características, si hay otros productos que también poseen la misma característica. Nuestro propósito para esta sesión es que los estudiantes puedan reconocer los elementos presentes para formar diferentes tipos de sales y que también ellos puedan diferenciar entre qué o cuáles son los componentes, los reactantes para formar una sal aloidea y cuáles son esos reactantes que se necesita para formar una sal del tipo oxisal. Necesitamos aquí también un conocimiento previo sobre iones, ¿no? Es decir, para poder hablar muchas veces de sales, necesitamos también recordar un poquito sobre el trabajo de iones. Recordar que los iones no es otra cosa que una carga aparente que puede tener un elemento químico. Si esta carga es positiva, estamos hablando de cationes. Y si esta carga es del tipo negativa, estamos hablando de iones. Probablemente cuando nosotros estemos haciendo la presentación, podamos hacer algunos ejemplos tanto de cationes como de aniones. Pero recuérdate, generalmente los cationes, hablamos de los metales, son aquellos que van a tener una carga del tipo positiva. Y los aniones, hablamos generalmente de los no metales, que vamos a ver que ellos tienen una carga neta negativa. También te estamos dando aquí dos ejemplos más, otros ejemplos de iones, ¿verdad? Tenemos por un lado los iones monoatómico y por otro lado los iones poliatómico. Recordar que estos iones vienen de lo que es de la formación de los hidruros, ¿verdad? Cuando se formaron los hidruros no metálicos, cuando por ejemplo formaste la unión del hidrógeno con el flúor, la unión del hidrógeno con el cloro, ¿verdad? Estábamos hablando de hidruros. Esos hidruros se mezclaron con agua y habíamos formado los ácidos hidrácidos. Y entonces, en ese caso, cuando habíamos formado los ácidos hidrácidos, todos ellos tenían la tendencia a terminar en hídricos. Por eso ahora, cuando hablamos de iones, hablamos de que ellos se transformaron de hídrico a oro. Por eso tenemos, por ejemplo, aquí vamos a hablar de uno de ellos, del cloruro, ¿verdad? Él tuvo que haber venido formado de lo que es un ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico anteriormente tuvo que haberse formado de un hidruro, en este caso no metálico, ¿verdad? El hidruro no metálico se mezcló con el agua, formamos nosotros a lo que es el ácido hidrácido y luego ya lo tenemos acá como ion. El ion sería el cloruro. Recuérdate, estos tuvieron que venir, todos ellos tuvieron que venir de la palabra hídrico y se les cambió por la palabra uro. En el caso de los poliatómicos funciona de manera diferenciada, es decir, no hay la palabra hídrico porque recuérdate que ellos en su mayoría hay presencia de oxígeno. Si hay presencia de oxígeno, entonces estamos hablando que se trató ya no de compuestos ya no derivados de lo que son los hidrácidos, ¿verdad? Sino hablamos de los ácidos oxáceos.
Teniendo ahora ya lo que es la parte de iones, ¿verdad? Es decir, ya sabemos cuando hablamos de tipos de iones, cuando hablamos de tipo de ion-cation, de ion-anión. Entonces ahora ya con ese previo conocimiento podemos entrar a ver qué es una sal. Recordando que una sal puede salirnos de una mezcla de un metal con un no metal, ¿verdad? En donde, como decíamos anteriormente, podríamos cambiar esa terminación hídrico por uro eso es en el caso de un tipo de sales, y también hay otro tipo de sales que lo vamos a ir analizando, que en ese caso no necesariamente terminan en uro. Entonces, recordamos aquí un poquito, vamos a analizar qué es una sal, cómo se forma la sal y cuáles son los tipos de sales que podemos conocer. Uno de los ejemplos, por ejemplo, para este tipo de sal, que vamos a ver la sal aloidea, que viene o también conocida como una sal hidrácida, ¿de acuerdo? En este caso, esa sal aloidea o sal hidrácida, nosotros vamos a ver que va a venir de la composición de un ácido hidrácido. Todos los ácidos hidrácidos tienen la terminación hídrico. En combinación con cualquier tipo de hidróxido, vamos a tener una sal hidrácida más desprendimiento de agua. Entonces, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, el HCl, que vendría a ser el cloruro de hidrógeno si es que no estuviera la palabra AC. Como en este caso está la palabra AC, significa que es ácido, que este cloruro está mezclado con agua. Por lo tanto, se llamaría en este caso ácido clorhídrico, ¿verdad? Lo vamos a mezclar con el hidróxido de sodio. Y al mezclarlo con hidróxido de sodio, como producto estamos obteniendo el cloruro de sodio en estado sólido más el agua. Cuando hablamos nosotros el caso de sales oxisales, ya estamos hablando de la combinación de un ácido oxácido. Recordad que oxisales es por la presencia de oxígeno. Entonces vamos a ver cómo es que a partir de los ácidos oxácidos combinados con el hidróxido vamos a tener nosotros la sal oxisal más el agua. Y también debemos recordar acá que los ácidos, todos los ácidos tenían terminaciones como oso-ico, más allá del prefijo que teníamos de ellos, ¿no? Hipo, oso, inco, hiper, bueno, pero lo que nos interesa es la última parte. ¿Y qué va a ocurrir, por ejemplo, cuando ese ácido que se ha combinado con el hidróxido para formar una sal? Solo vas a fijarte en la terminación de lo que son los ácidos. Si el ácido termina en oso, cuando vaya a formar una sal, este se va a transformar en ito, la terminación, el nombre. Y en el caso del ácido, cuando nosotros estemos hablando de un ácido que terminó en ico, cuando forme la sal va a terminar o la terminación va a ser ato. Y así, por ejemplo, nosotros tenemos aquí uno de los ejemplos que les hemos dado a ustedes y que lo vamos a desarrollar de todas maneras un poco más con otros ejemplos más en la clase virtual. Aquí tenemos, por ejemplo, el el ácido sulfúrico. ¿Verdad? Estamos hablando del ácido sulfúrico. Si te das cuenta, ácido sulfúrico, la terminación es en ico, ¿verdad? Y lo vamos a mezclar ¿con quién? Lo vamos a mezclar con el hidróxido. En este caso, el hierro está actuando con su menor valencia. Recuérdate que tiene la valencia 2 y 3. Entonces estaríamos hablando del hidróxido ferroso, y cuando lo combinamos, tanto este ácido con este hidróxido, hemos obtenido la sal. En este caso, lo que hemos obtenido de sal sería, si aquí se transformó en ácido sulfúrico, aquí será sulfato, recuérdate, icoporato, es decir, sulfúrico, acá será sulfato, el ion. El ion será sulfato. Ahora, si en este caso en el hidróxido era terminación oso-ferroso, entonces acá será sulfato ferroso, ¿ya? Más la presencia de agua. Ahora practiquemos un poquito de las sales aloideas. Lo que queremos es que tú te tomes un tiempo para que puedas formar los tres compuestos que te hemos dado aquí. ¿Cómo formarías el cloruro de sodio, el sulfuro de calcio y el cloruro ferroso?
Ese tiempo que tú te tomes ahora en hacerlo a través de lo que es este video, luego lo puedas concretar cuando ya estés en la clase virtual. Cuando estés en la clase virtual, no olvides de consultar con tu profesor para ver si lo que tú hiciste a través de este video, si tú la fórmula la que lograste en casa, se concreta con lo que nosotros le vamos a dar el día de la clase virtual. No solo estaremos practicando la sal aloidea como en la diapositiva anterior, sino también sobre las sales oxidales. Por ejemplo, el nitrato de plata que se utiliza en el tratamiento de las verrugas, ¿verdad? Nosotros quisiéramos saber cómo podríamos obtener el nitrato de plata. También te invitamos a que puedas hacer la posible reacción para obtener el nitrato de plata. Por otro lado, los fosfitos actúan sobre sus hormonas, especialmente a nivel de lo que son la producción de fitoalexinas, es decir, en las plantas, para evitar agresiones internas o externas, y una de ellas es el fosfito de cobre. ¿Cómo lo podríamos obtener en una reacción? Te invitamos también a que tú lo puedas practicar, a que tú lo puedas resolver, y recuérdate de preguntar y de consultar el día de la clase virtual esa fórmula que tú has sacado, si es la correcta o si has tenido alguna pequeña deficiencia para poder resolverla. Como verás, las sales son muy importantes y es por eso que aquí te estamos dando a conocer otros tipos de sales para que veas la importancia que tienen. Así, por ejemplo, el yoduro de potasio nos sirve, o lo que se le da el uso es bastante el uso médico para situaciones de emergencia nuclear, ¿verdad? Con el objetivo de proteger órganos como la tiroides. O en su caso, para la producción de fertilizantes tenemos al nitrato de potasio. O por otra parte, en las investigaciones con rayos X y la conductividad eléctrica tenemos al bromuro de rubidio. O por su caso, si queremos nosotros hablar de pruebas relacionadas con la purificación, tenemos al cloruro de bario. Entonces, son algunas de las sales y su importancia que tienen a nivel industrial y a nivel de la vida cotidiana, como el primero que hemos puesto, ¿no? El cloruro de sodio, que siempre nosotros le damos el uso en toda nuestra alimentación, en toda nuestra dieta diaria. Pero sí también sería recomendable que tú puedas consultar cuál es el uso adecuado de esta sal. ¿Cuánto deberíamos usar nosotros de sal en nuestro organismo? ¿Y qué pasa si en este caso tenemos exceso de consumo de sal o quizás defecto de consumo de sal? ¿Qué pasaría con nuestro organismo? Ahora intentaremos ver el reto que nos toca para esta semana. ¿De acuerdo? Lo que tenemos de hacer es cómo obtendríamos el fosfato cálcico, que es muy importante en este caso para asimilar el calcio. ¿Cómo lo obtendríamos? ¿Cuál sería la reacción? Y por otra parte, buscas tú un tipo de sal que sea de vital importancia para el ser humano o para la industria, y para qué sirve y cómo lo obtendrías. Sin más, estimado alumno, agradecerte por haberte tomado el tiempo de ver este video y porque vas a estar presente en las clases virtuales para poder consolidar aún más el conocimiento que te damos a través de este video. Gracias a todos ustedes, como siempre el colegio o nuestra institución Alfredo Bonifaz comprometidos con el aprendizaje y con la calidad de la educación.